Hablemos un poco de la historia del derecho en el Perú. La historia del derecho es una forma de acercarse a las ciencias jurídicas no habitual, no es un acercamiento desde la técnica, sino un acercamiento desde las ciencias sociales. Lamentablemente, esta perspectiva de acercamiento de las ciencias sociales supone una mirada interdisciplinaria del derecho, no es una mirada del derecho desde sí mismo y desde las técnicas jurídicas propiamente dichas, sino desde las ciencias sociales, que es lo que en esencia constituye al fenómeno jurídico. Por lo tanto, un abordaje correcto de la historia del derecho supone un análisis antropológico, un análisis que tenga en cuenta además la economía, que tenga en cuenta la cultura y todas las fuerzas sociales en las cuales los fenómenos jurídicos se sitúan y son expresión. Es decir, los fenómenos jurídicos comprendidos históricamente no corresponden a relatos que se adhieren a normas jurídicas del pasado. Eso, la construcción de alguna idea vinculada a una norma antigua, no necesariamente constituye un discurso que podríamos situarlo como historia jurídica. La historia jurídica requiere esta interdisciplinariedad que nos sitúe además en épocas en las que son completamente ajenas a nuestra cultura, ¿no? Y eso es una de las cuestiones básicas en el análisis histórico, no mirar con los ojos de hoy el pasado, ¿no? Si es que nosotros estamos situándonos en una sociedad, por ejemplo, la sociedad del siglo XIX, no podemos valorar la sociedad del siglo XIX a partir de los criterios que tenemos en el siglo XX, aun cuando hayan semejanzas culturales. Es preciso tener en claro la alteridad de una y otra sociedad, desde la sociedad en la que se observa y la sociedad observada. Esto, que puede parecer baladí, lamentablemente, en la bibliografía peruana y en los trabajos que existen en el Perú, tiene un desarrollo muy escaso. Es importante tener en cuenta los trabajos teóricos y más allá de los trabajos concretos de, por ejemplo, Bartolomé Clavero, el trabajo de Paolo Grossi, los trabajos sobre todo que resultan importantes también de Pío Caroni, que son accesibles, son trabajos, sobre todo los de Caroni, que están en internet, publicados por la Universidad Carlos III, La soledad del historiador y las lecciones de historia del derecho. Son documentos importantes para entender este carácter relevante y difícil de la construcción del discurso histórico jurídico. El discurso histórico jurídico, por tanto, no es lo que lamentablemente se trabaja en el país en términos generales, un discurso fácil de quien recurre a una biblioteca y acumula datos antiguos y le se adhiere un discurso sin mayor perspectiva o base teórica para adherir ese discurso al comentario de esas normas, ¿no? Y esto no es baladí, porque la historia del Perú está atravesada por esta complejidad cultural que es contradictoria con la cultura con la que se forma el derecho moderno. El derecho moderno se forma bajo la gran construcción de unidades, la unidad política del Estado, la uniformidad del lenguaje, la unidad en general de los ciudadanos. El Perú, por su propia configuración social, es una sociedad multicultural y por tanto contradictoria al proyecto de la modernidad, a ese proyecto europeo sobre el que se construye la sociedad francesa, por ejemplo, en esta búsqueda de grandes unidades políticas, unidades jurídicas, ¿no? Que es el gran significado del código, es la gran unidad normativa.